Hola, ¿qué tal amigos de Familias en Cristo FEC? Reciban un cordial saludo en este hermoso día. Hoy vamos a compartir de la palabra de Dios algo que hemos titulado Hijo, usa todas tus fuerzas. Y para esto vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en Familias en Cristo FEC a través de una oración. Ahí donde está, que usted le pueda decir: Dios, vengo delante de tu presencia en este momento con hambre y sed de tu palabra. Edifícame, háblame, fórmame, Señor, y enséñame a confiar y a usar todas las fuerzas que tengo, Señor. Y no me permitas nunca desfallecer por falta de estas, porque cuento con todas ellas. Enséñame a través de la vida de Gedeón todo lo que tengo y todo lo que me das. Enséñame, Dios, a saber que nada ni nadie puede, Señor, menguar mis fuerzas. Te alabo, te bendigo en este hermoso día. Presento mi vida delante de ti. Me rindo y me abro como un libro, Señor, para que hoy me hables, me edifiques y sobre todo me permitas ser esforzado y valiente. Como le dijiste a Josué, dame, oh Dios, esa capacidad, porque eso que me pides de ser esforzado y valiente, eso depende de mí, no depende de ti, oh Dios. Tú me has dado todas las fuerzas para que yo sea esforzado y valiente y pueda vencer, pueda abrirme paso, pueda permanecer, pueda ser, oh Dios, firme en las decisiones que tome respecto de mi vida. Te alabo, te bendigo y te glorifico, eterno Dios, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder elevar nuestra oración delante de ti con la convicción que mi oración no la sostiene el techo, sino que llega delante de tu presencia. Hoy quiero rendir mi vida, dígale, ponga su vida en las manos de Jesús. Él le enseña el cómo y el qué para que usted sea esforzado y valiente. Y de esta manera no tenga temor de enfrentar aquellas cosas que en determinado momento le harán menguar sus fuerzas, sino que usted tome el poder que Dios le ha dado para que sea valiente y esforzado. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para compartir nuestro tema vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Los hijos del pueblo de Israel habían cometido, tras la muerte de Josué, una y otra falta. Y Dios les envía jueces, siendo Gedeón el quinto juez. ¿Sí? Y les envía una mujer valiente, una mujer temerosa de Dios, Débora y Barak. Pero Gedeón llega en un momento en el que Dios, por la dureza del corazón, por los errores que había cometido el pueblo de ir en busca y adorar a otros dioses, Dios los suelta en las manos de Madián, y Madián los aflige. Dice la Biblia que los madianitas subían cuando estaban los tiempos de la cosecha, de trillar el trigo, ¿sí? Y venían y arrasaban con todo. Dice que subían con camellos que eran una cantidad impresionante. Y en medio de esta situación, el pueblo de Dios había buscado refugiarse en las cuevas. Pero existe un joven de la tribu de Manasés llamado Gedeón. Y la Biblia nos dice que el pueblo, los hijos de Israel, habían clamado a Jehová por la aflicción que tenían.
Ellos habían clamado a Dios debido a lo que estaban viviendo. Y Dios envía un ángel y llega donde está Gedeón y dando respuesta a lo que el pueblo había dicho en el versículo 6 del capítulo 6, dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la servidumbre. Y empieza a hacerle una narración. Pero cuando está Gedeón trillando, ¿sí?, el trigo, pero ¿dónde lo está haciendo? Porque es importante entender esto. Dice el versículo 6, el capítulo 6, versículo 12: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La Biblia es muy linda, es muy hermosa porque es muy clara y es muy precisa. Ella nos edifica cuando vamos con hambre, con sed y cuando vamos expectantes de lo que Dios nos dice. La Biblia aquí nos dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar no era para trillar. El lagar era el lugar donde se colocaban las aceitunas o las uvas o la manzana para exprimirla y sacar la esencia de ellos. Pero debido a la crisis que estaba viviendo el pueblo de Dios por la dureza de su corazón, Gedeón había sido recursivo. ¿Qué hace Gedeón? Dice: si voy a trillar, que se hace a espacio abierto para sacar la capa superficial del trigo, pues soy presa fácil para los madianitas. Me van a ver y van a darse cuenta que tengo comida y se la van a llevar. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Va al lagar, un lugar escondida donde allí él está haciendo la función que debía hacer afuera. Era más esforzado, claro, porque ahí no había brisa, ahí le tocaba paliar, ¿sí?, y soplar. No sabemos de qué forma lo hacía, pero no era el lugar indicado. Pero ante la amenaza de la pérdida de su cosecha, lo hacía en el lagar. Ahora, ¿qué acontece? Dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Uno se pregunta, ¿conocía Dios a Gedeón? Claro que sí, perfectamente, porque Dios no se equivoca. No llegó donde otro, sino donde aquel que era esforzado y valiente. Y además Dios había visto que Gedeón era recursivo, ¿sí? Y a él lo escoge, y a él le llega y le dice: varón esforzado y valiente. Versículo 13: y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es una pregunta normal que hace Gedeón, porque Gedeón conocía a Dios por lo que sus padres le contaban. Gedeón era de la generación que habían ya cruzado el Jordán y que habían visto la mano poderosa de Dios, pero ya ese líder llamado Josué ya había fallecido y ya habían pasado 5 jueces que juzgaban al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué le dice Gedeón? Aquí en el versículo 13, Gedeón le pregunta a Dios el porqué, ¿sí?, de lo que estaban viviendo. ¿Por qué
vivían esa situación. Si él había escuchado que Dios era poderoso, ¿por qué estaban viviendo eso? Gedeón desconocía que el pueblo se había desviado y simplemente reclamaban las consecuencias de desviarse. Usted y yo creemos en Dios, usted y yo le creemos a Dios, pero muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra vida ha sido el resultado de tomar decisiones equivocadas apartando a Dios. Y cada que nos apartamos y tomamos decisiones equivocadas, vamos a vivir las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias que vivían ellos? Que el fruto, el sudor de su trabajo se lo llevaban los madianitas. Y esto lo llevaba cada día a empobrecer, cada día más, porque había escasez de comida, había escasez para la alimentación de sus bestias. Y Gedeón lo primero que hace es preguntarle esto a Dios. Ahora, en el versículo 14, ¿qué le dice Dios a Gedeón? Le dice, y mirándolo a Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es tremendo, porque en ese versículo 14 está el título de este tema. Si vamos a la Biblia, TLA, dice así: entonces Dios miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel de los madianitas. Además, tus propias fuerzas cuenta con mi apoyo. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque Gedeón se está viendo limitado. Le dice, yo soy el más pobre, mi familia no tiene recursos, somos de la media tribu de Manasés. ¿De dónde yo voy a ser instrumento? ¿De dónde voy a ganarle a un ejército de Madián que son 130,000 personas? ¿De dónde? ¿Cómo? Y Dios le dice, usa todas tus fuerzas, yo estoy contigo. Además de que tú, Gedeón, eres esforzado y valiente, yo estoy contigo. Qué hermosa esa promesa. Dios le hace esa promesa a Gedeón. Sí, ahora, Dios le garantiza a Gedeón su fuerza, no la fuerza de él, porque él humanamente era esforzado y valiente, solamente que la situación que Gedeón y el pueblo de Israel estaban viviendo no le llevó a creerse que él era esforzado y valiente, pero Dios sí le conocía. Como Dios sabe que usted es valiente y que también necesita esforzarse. Y si usted es valiente, usted tiene que vencer esos temores. Para Gedeón el temor eran los madianitas. Para David el temor, ¿cuál era? Ninguno, porque David sabía que Goliat caería. Pero para el ejército de Saúl, el temor era Goliat más los filisteos. Luego, Gedeón, por el miedo y la situación, no veía su condición y Dios le dice, Gedeón, vas a usar mis fuerzas, además yo estoy contigo. Es la misma promesa que Dios le hace a usted y a mí. El estar convencido, el estar seguro que Dios está con nosotros, entonces a nosotros nos corresponde esforzarnos, poder caminar una milla más y ser valiente para enfrentar a aquello que nos roba la paz y la tranquilidad, teniendo a un Dios tan poderoso como es nuestro Dios. Qué hermoso, porque Gedeón empieza a poner excusas. Gedeón no se la cree, Dios sí creía. Pero Gedeón le dice en el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Aparte de eso, me hace recordar de David. Cuando Dios manda a ungir a David, el padre presenta a sus hijos mayores, pero Dios usaría al menor. Gedeón era el menor de su casa. Pero algo había visto Dios en la vida de este hombre. ¿Y qué acontece? Acontece que Dios le responde en el versículo 16. Le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que Dios le dice a Gedeón!
Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas, como así derrotarás a un solo hombre. Imagínense, cuando nosotros leemos literalmente y nos quedamos ahí, pues uno se imagina, bueno, sí, un ejército Dios lo va a vencer. Pero pongámonos a pensar. El pueblo de Madián había causado temor en el pueblo de Israel. Ya les temían miedo, les tenían pánico y habían buscado la forma de sobrevivir cuando vinieran los madianitas. Se podía ver a muy lejos por la sencilla razón que eran 130,000 hombres aparte de los camellos que traían. Entonces a lo lejos se podía ver la polvadera, ¿sí?, de cuando ellos venían. ¿Y qué hacían los pueblos? Iban a encuevarse. Como muchas veces hacemos en nuestra vida. Cuando tenemos situaciones difíciles hacemos lo mismo que Elías. Nos metemos en una cueva. Y eso de meterse en una cueva es lo que hoy se le llama depresión. Y Gedeón le dice, bueno, ¿cómo? Y empieza una plática entonces el ángel del Señor con Gedeón. Y Gedeón le pide a Dios, o Dios le manifiesta a Gedeón de 4 formas diferentes formas de que Dios estaría con él. Y vamos a verlas. La primera, en el versículo 17, él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. La primera señal que le pide Gedeón a Dios, ¿cuál es? Que se espere, que él va a ir. Él va a ir a buscar para ofrecer un sacrificio a Dios. Gedeón le dice: espérese, no se vaya, voy a ofrecer. Mire qué hermoso. Porque dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gedeón ofrece al varón de Dios. Lo que le estaba ofreciendo era una señal. Ahora venía la actuación del varón de Dios. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Ya Gedeón tenía una manifestación. ¿Cuál era? Lo que él vio, que bajó fuego y consumió. Pero aún así Gedeón sigue como con esa inquietud, sigue como dudando, sigue Gedeón, sí, poniendo excusas, más Dios dándole respuesta. Y entonces después Gedeón le dice: a ver, Señor, si tú me vas a dar a vencer a los madianitas, yo te pido señal. Pero ¿qué hace Gedeón? Va y reúne a 30,000. Y Dios le dice: no, esa es mucha gente y después van a decir que fue la fuerza de ustedes. Pero aún 30,000 contra 130,000, ilógico, humanamente. Y Dios le dice: despacha a 20,000. Despacha, sí, a estos hijos de Israel, despáchalos, son demasiados. Son demasiados. Pero Gedeón le dice a Dios: ¿sabes qué? Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón pedía una señal, la segunda,
que el vellón amaneciera humedecido. Estamos diciendo que Gedeón había colocado el vellón y tenía que esperar hasta el día siguiente para ver la segunda señal de parte de Dios. Porque Gedeón tenía dudas. ¿Cómo? Él veía su debilidad, él no se veía esforzado y valiente. Y Dios así le concede. Después Gedeón le dice, discúlpame, no te vayas a molestar conmigo, ahora quiero lo contrario. Dejaré el vellón y que todo alrededor esté húmedo y el vellón seco, y Dios lo complace. Gedeón como que empieza a creer que sí, ya ha visto 3 manifestaciones de Dios. Para Dios, ¿sí?, llevarle a creer que sí podía Gedeón liberar a su pueblo. Gedeón iba a ver, él iba a ver con sus propios ojos lo que había oído que sus padres habían contado de cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo habían vencido a todos los reyes, de Basán, a Og, a todos los pueblos que se habían reunido para ir en contra del pueblo. Él lo había escuchado, como usted y yo hemos escuchado de Dios. Pero yo le pregunto, ¿Dios le ha dado promesas a usted? ¿Usted las ha visto? ¿O usted y yo podemos estar como Gedeón pidiéndole señales a Dios? Alguien decía que los cristianos ponemos nuestro vellón para con Dios. Cuando necesitamos algo porque se acerca el pago de algo, el cumplimiento de una cuota, la mensualidad de algo, o tal vez un viaje o algo, le ponemos un vellón a Dios y le decimos, Señor, si tú me estás escuchando las oraciones, por favor respóndeme a esta necesidad. Es el equivalente a un vellón. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo hoy no necesitamos pedirle a Dios que se manifieste en un vellón, porque para eso está su palabra. Su palabra se cumple, la palabra de Él es sí, amén. Ya no necesitamos un vellón. Gedeón sí lo pidió, porque Gedeón estaba viviendo una situación muy difícil. Él no podía entender cómo había esa incoherencia en lo que los padres le decían de las victorias que Dios le había dado al pueblo y cómo ahora, ¿dónde estaba Dios? Pero ellos habían pedido. Y en esa oración que hacía el pueblo, Gedeón era la respuesta de Dios, pero Gedeón no se creía que él sería la respuesta a lo que ellos estaban pidiendo. Y es como incongruente, como algo confuso. ¿Por qué razón? Porque yo le puedo estar pidiendo algo a Dios y Dios va a usar mi propia vida para darme la respuesta. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? O sea, le estoy diciendo, actúa de otra manera, Dios. Cuando Él nos demuestra a través de esto que Él es soberano y Él usa a aquel que Él ve, cuyo corazón es esforzado y valiente. Y acontece entonces la tercera prueba, la del vellón. Primero la de la ofrenda, después el vellón mojado, el vellón y seco alrededor, después lo contrario, el vellón seco y todo mojado alrededor. Y acontece entonces, ¿sí?, que él le dice, Señor, discúlpame, no se encienda tu ira, pero convénceme tantito. Ahora, si pasamos al capítulo 7, ¿sí?, vemos que Gedeón, después del vellón, va y hace un llamamiento, y 22,000 de aquellos hombres, Dios le dice, diles que se vayan, que el que tenga algo de temor que se vaya, y se regresan 22,000, quedan 10,000. Y Dios le dice, a uno, son muchos, Gedeón, son muchos hombres. Te voy a filtrar. Vas a ir con ellos a aquel lugar donde está el agua y te vas a dar cuenta que los que toman con su mano me los vas a apartar, y los que van a lamer directamente desde la fuente se van a ir a su casa. Y quedan 300 hombres. 300 hombres para enfrentarse a 130,000 hombres. 130,000 hombres.
Pero Gedeón ya estaba empezando a creer, es que ya había visto 3 manifestaciones. Faltaría la cuarta. Faltaría la cuarta que ya lo convencería de que Dios le daría la victoria. Y la cuarta llega. La cuarta llega cuando en el capítulo 7, versículo 10, dice: si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Dios sabía, porque es que Gedeón tenía miedo. Y como de 32,000 hombres le deja 300, dice: ¿cómo va a ser esto? O sea, increíble, no puede ser. Y Dios, conociendo el corazón de Gedeón, como conoce su corazón y conoce mi corazón, le dice: si aún tienes miedo. Qué bonito eso que Dios le dice. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos pide que peleemos nuestras batallas, el miedo siempre nos va a hacer ver al enemigo muy grande. Tan grande que por eso nos da miedo. David no le tuvo miedo a Goliat a pesar de que era grande, porque David fue convencido que esa victoria se la daría a Dios. Dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando la situación es difícil, por muy difícil que sea, yo tengo que saber que Dios es más grande que la situación que estoy viviendo. Y Gedeón aún tenía miedo. Y le dice: baja con tu criado. Y Gedeón baja al campamento de los madianitas y escucha que un hombre le dice al otro: yo tuve un sueño, que venía un pan rodando y tumbaba. Y cuando Gedeón escucha esto, dice: Dios, perdóname, pero ya no dudo más. Suben y le dice él a sus 300: vamos a repartirnos en grupos de a 100. Ya Dios nos los ha entregado. Tremendo. Tremendo, porque ya lo había entregado. Dios había entregado al pueblo de Madián. Lo único que Gedeón tenía que hacer era ir. Y en el tiempo de los humanos, en el tiempo nuestro, que se viviera el proceso, pero ya la victoria estaba dada. ¿Sabe qué nos quiere enseñar Dios a través de Gedeón? Que las victorias en esas áreas donde usted y yo a veces tenemos temor, ya está dada. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y ya no pedir pruebas, sino ir a su palabra, y en su palabra está la respuesta a nuestro temor. No importa lo grande que sea el enemigo, Dios es más grande. Ahora Dios le dice a usted: usa tus fuerzas. Todas tus fuerzas, úsalas. Gedeón sabía que Dios le había entregado a los madianitas para quitar el oprobio del pueblo. Y él era el instrumento de Dios. ¿Usted no se ha puesto a pensar, hijo o hija de Dios, que de pronto usted es el Gedeón del amigo, del familiar, de esa persona más cercana a usted? Que Dios lo pone a usted para que sea usted el que le dé ánimo a esa persona y le diga: esfuérzate, algo que le corresponde a uno. Sé valiente, no tengas miedo, Dios está contigo. Dios estas mismas palabras se las había dicho tiempo atrás a aquel líder que introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y él lo entendió. Él entendió que el esforzarse y ser valiente dependía de él, no de Dios. Dios le había dado sus fuerzas. Y Gedeón va y ataca a los madianitas. Un padre le dice a su hijo de 7, 8 años que vaya y mueva una piedra. Una piedra que pesaba más de 100 kilos. Y el padre le dice: hijo, ve y muévela, pero usa todas tus fuerzas. Y el niño va y ve aquella piedra muy grande y pesada y pone sus manos y empieza a empujar y empujar. Y en lo que hacía fuerza empieza a sudar. Y como ve que no puede, entonces se pone de espalda y empieza con sus piecitos a empujar y empujar y no puede mover la piedra. Como ve que empujándola de frente y de espalda no pudo, entonces se acostó y puso los pies en la piedra y hacía fuerza para mover aquella gran roca y tampoco pudo.
Al final llega sudoroso donde su padre y agotado. Y le dice, Padre, no he podido mover la piedra. Y el padre le dice, hijo, es que tú no usaste todas tus fuerzas. Y él le dice, Padre, sí, usé todas mis fuerzas. Mira cómo estoy sudado. Y el padre le dice, no, hijo, porque yo soy parte de tu fuerza y tú no me llamaste para que te ayudara a mover la piedra. Dios le dijo a Gedeón, yo estaré contigo, yo soy tu fuerza, tú nomás esfuérzate y sé valiente, así como hombre esforzado y valiente, usa mis fuerzas. Gedeón no venció a los madianitas con su fuerza, utilizó todas sus fuerzas, aparte de los 300 también utilizó lo que Dios le había prometido. ¿Usted ha usado sus fuerzas? ¿Usted ha usado todas sus fuerzas para vencer a esos temores? ¿Usted ha usado todas las fuerzas que Dios le da? La oración, el ayuno, el poder del Espíritu Santo, su guía, su líder espiritual. ¿Usted ha usado todas las fuerzas? Porque si lo ha hecho con sus propias fuerzas, usted se va a agotar. Porque sin Él no puede. Sus fuerzas tienen un límite. Sus fuerzas tienen un tiempo. Pero las fuerzas de Dios, que las pone en su mano, no tienen tiempo ni tienen límite. Use sus fuerzas y verá entonces que usted vencerá todo aquello que le impide a usted ver la prosperidad. El pueblo de Dios no veía la prosperidad, empobrecían, porque el sudor y el fruto de su trabajo se lo llevaba Madián. Y se lo llevaba Madián porque ellos se habían desviado de adorar y seguir al único Dios verdadero. Cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas en lo económico, cuando ponemos nuestras fuerzas en las promesas de un partido, cuando ponemos nuestras fuerzas en el color de un partido y resulta que no nos sale, sufrimos doble. Porque pusimos nuestras fuerzas en el lugar equivocado. Pero cuando contamos con las fuerzas de Dios, seguro que vemos la victoria, como la vio Gedeón. ¿Qué me resta sino invitarle a que levemos una oración a Dios? A que usted le pueda decir ahí donde está, amado Señor, vengo delante de ti y te doy muchas gracias porque hoy reconozco que mis fuerzas no tienen límite, Señor. Tú eres parte de mi fuerza. Tu Espíritu Santo es parte de mi fuerza. La palabra es parte de mi fuerza. La oración es parte de mi fuerza. El ayuno es parte de mi fuerza. La oración de los miembros de mi iglesia es parte de mi fuerza. ¿Quién podrá vencer todas estas fuerzas unidas? Nadie, Dios. Perdóname porque me dejaba vencer por pocas cosas, Señor. Tú has dejado en mí tu Espíritu Santo. Permíteme, Padre, esforzarme y ser valiente. Es algo que a mí me corresponde, pero tú has puesto todo en mis manos para ser más que un vencedor. Gracias, porque lo que hay en mí que me debilitaba, hoy no lo ha. No me debilitará más, puesto que cuento con todas tus fuerzas, Padre de la gloria. No importa lo que me diga la gente, no importa que me ataquen porque yo ando en tus caminos, no importa porque ellos no ven lo que tú ves, Señor. Hoy te quiero alabar y darte muchas gracias porque Gedeón me enseña que a pesar de ser esforzado y valiente y solo ver la adversidad me debilita. Pero cuando tú me manifiestas tu poder, tu amor y tu promesa, Señor, entonces soy muy fuerte. Y en ti soy más que un vencedor. Ayúdame a poner delante de ti. Yo no necesito un vellón, dígale. Y perdóname si yo he puesto vellones, Señor, en mi vida para contigo, pidiéndote señales, pidiéndote manifestación, porque una señal no cambiará nada, Señor.
Gedeón vio 4 señales y aún así, hasta el último día tenía miedo. Más bien, cuando voy a tu palabra, en vez de pedir una señal, entonces encuentro la fortaleza, porque me doy cuenta que Él es mi pastor y que nunca me dejará, que aunque ande en valle de sombra estará conmigo, que aunque tenga cansancio me pastoreará junto a aguas de reposo. Él promete todo, porque Él lo cumple. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy muchas gracias, Dios. Gracias por la enseñanza que me das, porque nada me detendrá, ni nada me va a afligir, porque cuento con todas mis fuerzas, incluyendo las tuyas, Padre. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, en el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y recuerde, amigo, la palabra, la predicación no termina al decir amén. Si usted va a Jueces 6 y capítulo 7, Dios le seguirá hablando. Les habló Robert Rivas Truque. Dios les bendiga.